Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas, perdón, a una nueva actividad de Tzavta Centro Comunitario en conjunto con Meretz y en conjunto con el periódico Nueva Sion. Para nosotros es un gran placer tenerlos entre el público. Hoy una actividad especial en un horario especial porque nuestro invitado está en Estados Unidos y muy gentilmente nos ha ofrecido la posibilidad de encontrarnos. Hemos realizado algunas actividades presenciales que tratamos siempre de grabarlas para que puedan ustedes verlas a través del canal de YouTube de Tzavta Centro Comunitario, lo pueden encontrar, o a través del periódico Nueva Sion. Los dos canales tienen el 100% de las actividades que realizamos, o en realidad la mayoría de ellas. En esta oportunidad, un tema que venimos dándole continuidad desde las actividades de Tzavta, también de Meretz y también del periódico Nueva Sion, como así también en las publicaciones en la página del periódico Nueva Sion, que tiene que ver con la actualidad israelí, ¿no? Esta Israel tan convulsionada que vemos en la noticia, que leemos, que vemos que nos envían amigos y amigas que viven en Israel a través de WhatsApp. En esta oportunidad, la verdad, es una actividad de lujo por quien es nuestro expositor y seguramente por los conceptos que va a vertir. La hemos titulado Crónica de una decadencia anunciada, Israel en el camino a una crisis judicial y económica. Y hoy día lo haremos con Dani Bajar, el doctor Dani Bajar, que está en Estados Unidos. Voy a hablar un poquito acerca de su trayectoria. Es profesor asociado en el Instituto Watson en la Universidad de Brown, Estados Unidos, que es donde está ahora. Economista, en realidad está en su casa, pero es donde está ejerciendo ahora sus funciones. Economista israelí y venezolano. También es miembro del laboratorio de crecimiento del Centro Harvard para el Desarrollo Internacional y la institución también Brookings. También es parte del CECIFO Group Múnich y del Instituto ISA de Economía Laboral. Tiene un BA en Ingeniería en Sistemas de la Universidad Metropolitana de Caracas, Venezuela, donde lo conocí cuando era joven. Dani sigue siendo joven también. Un máster en Economía de la Universidad Hebrea de Jerusalén. También tiene un MPA en Desarrollo Internacional de Harvard Kennedy School y un doctorado en Políticas Públicas de la Universidad de Harvard. Así que, sin más palabras, Dani, agradecerte por la posibilidad de compartir este espacio contigo y te cedo la palabra. Gracias, Enrique, y un Algo que placer no dije, estar. lo más importante de tu currículum, ¿tá? A Que ver, somos amigos, ¿tá? eso lo quiero Somos esconder, Enrique. amigos y es más, lo más importante no lo dije, que es papá de Mijal, que es su hija, que a lo mejor en algún momento la vemos que se cruza, o la traen para que Dani la conozca. A mí me resulta simpático esta oportunidad, Dani, de presentarte antes de entrar en serio en el tema, ¿no? Dani tiene, como dije, un doctorado en Harvard y yo debo ser uno de los pocos argentinos que discute economía con Dani, ¿no? Como los argentinos, sin tener un doctorado, tenemos conocimiento de economía, que hemos hablado muchas veces sobre economía argentina, pero en esta oportunidad nos toca hablar de Israel, de Medio Oriente, un lugar que te sé que es muy querido por tu trayectoria personal y tu vida. Así que bueno, te vamos a escuchar, Dani, atentamente. Gracias, Enrique, y qué bueno ver a tanta gente, muchas caras conocidas. Una mención especial a mi gran amigo Yair Rubin en Israel, en Jerusalén, que a estas horas tardes de la noche se vino a saludar. Gracias, Yair, es un placer verte. Bueno, no vamos a hablar de la economía argentina, porque eso nos va a tomar bastante tiempo. Pero hay una cosa entre economistas que decimos que que la economía argentina, si hablamos hoy de ella y hablamos la semana siguiente, la charla va a ser muy diferente, pero si hablamos hoy de ella y hablamos en 10 años de ella, va a ser la misma charla. Muy interesante. Tampoco nos vamos a meter en la economía venezolana, nos vamos a meter en un conflicto mayor, creo, ¿no, Dani? Sí, sí, sí. Bueno, un poquito, o sea, desde que Enrique y yo pautamos para esta charla, muchas cosas han pasado en Israel. Entonces quizás, o sea, yo quizás puedo empezar dando un poquito una reacción a la parte económica, pero también un poco lo que ha pasado estos últimos días, y quizás después abrir y hacer más como una conversación, quizás. Puede ser que escuchen llorando a mi hija arriba, así que les pido disculpas, pero está todo bien, es parte de su rutina de la tarde.
Bueno, un poco, un poco quizás la motivación de Enrique cuando me contactó es que quizás cuando hablamos de Israel siempre hablamos de, hay tal vez dos cosas interesantes, que primero siempre hablamos de temas que no tienen mucho que ver con la economía israelí. La economía israelí generalmente es una economía sin muchos problemas, a grandes rasgos, por lo menos comparado a Argentina, Venezuela, los países que conocemos nosotros en este cuarto bien, y por ende no recibe mucha atención, porque, digamos, a grandes rasgos es una economía otra vez con algunos problemas estructurales, pero en general es una economía que ha crecido mucho. Israel es un país miembro de la OECD, que es como el club de los países ricos del mundo. Ha sido realmente una trayectoria económica muy exitosa en general. Pero, y generalmente hablamos de cosas como la parte política, el conflicto, etcétera, etcétera. Lo que ha pasado esta semana, no esta semana, estos últimos 3 meses, desde que el nuevo gobierno israelí, ya no tan nuevo, de Netanyahu, con sus socios Ben-Gvir y Smotrich y todo este grupo de mafiosos, perdón por los adjetivos, pero creo que no, esa es la palabra correcta. Es que han iniciado con unas reformas, como ustedes saben, bastante agresivas en la parte judicial, que ha generado muchos procesos, de los cuales me voy a referir en un minuto, pero quizás el más sorpresivo de todos es el proceso económico, donde por primera vez realmente se ha puesto en riesgo la prosperidad económica de Israel como un país, su macroeconomía, ser una sede internacional de investigación y desarrollo, de multinacionales, etcétera, etcétera. Para darle unos datos, simplemente sin tener que entrar en interpretaciones, sino con números. El shekel, la moneda israelí, se ha depreciado alrededor de 8% en todo lo que va el mes de marzo aproximadamente, desde mitad de febrero hasta marzo, cuando en realidad empezaron estas conversaciones o el proceso de la reforma judicial. Y esto quizás es el signo más claro de los efectos inmediatos de esta reforma judicial. ¿Verdad? Voy para atrás un segundo para explicarlo bastante lento y con bastante, tratando de dar la mayor intuición posible. La reforma judicial que quiere hacer el gobierno ha realmente generado caos en muchas partes. Entre las cosas que ocurrieron en los últimos meses es que un grupo de 300 economistas, yo fui uno de los que firmó esa carta, los 300 economistas firmaron una carta haciendo público la idea de que las reformas van a ser realmente difíciles y catastróficas para la economía israelí. Y un poco el argumento es que cuando uno piensa en una economía como la israelí, pero en general en muchas economías que dependen mucho de la inversión y de la inversión extranjera, el rol del sistema judicial es sumamente importante. Esto está basado no en la opinión de economistas, sino en investigación rigurosa, empírica, que demuestra que las instituciones de un país, en particularmente el sistema judicial, la independencia de poderes, es fundamental para la inversión en el país, para generar confianza en los inversionistas de que sus riesgos que están tomando, poniendo el dinero en el país, en este caso Israel, pero más general, van a haber retorno a estas inversiones. Porque imagínense el caso extremo, vayamos a mi país de origen, Venezuela. ¿Quién de ustedes invertiría dinero en Venezuela hoy en día? No sé si no veo manos levantadas porque no quieren o porque ninguno. Yo me imagino que es la segunda. Escribir en el chat, pero creo que tampoco van a escribir. La razón es simple, más allá de ideologías, es que muy poca gente se atrevería a invertir en un país donde el sistema judicial le responde a los partidos políticos o al gobierno de turno, ¿verdad? O sea, si ustedes tienen, más allá de la ideología política, o sea, si ustedes tienen una inversión y quizás en el futuro hay un riesgo, y siempre lo hay, de que quizás entren en un conflicto legal, donde una de las partes sea el gobierno o un amigo del gobierno. Y estemos en una situación donde los jueces, por ejemplo, los jueces nominados a la Corte Suprema, pero también los jueces en todas las cortes, son adeptos al gobierno y a los amigos del gobierno, es bastante probable que ustedes van a perder el caso.
aunque tengan o no tengan razón. Entonces, esto de por sí genera un efecto dominó, donde al ver la intención del gobierno de limitar o de fracturar la independencia de poderes, sobre todo la independencia del poder judicial, eso genera desincentivos entre los inversionistas de traer sus inversiones a Israel, en el caso que estamos discutiendo, y no solamente traer las inversiones a Israel, sino también remover inversiones que ya existen, porque el capital, los economistas en general pensamos, bueno, y no solamente lo pensamos, hay mucha evidencia que el capital se mueve. El capital fluye entre países dependiendo de dónde va a haber mejor retorno, dónde las condiciones están más aptas, además de otras variables. Por ejemplo, si están los trabajadores con los niveles elementales de capital humano para poder hacer que la inversión traiga frutos, etcétera, etcétera. Pero lo más básico es poder extraer inversiones a lugares donde se respete las reglas y la independencia judicial. Entonces, lo que vimos estas últimas semanas de que el shekel se depreció vis a vis el dólar 8%, básicamente eso es un reflejo de que el capital está saliendo del país. Intuitivamente, cuando el capital está saliendo del país, significa que la gente está comprando más dólares para poder sacar sus shekels en dólares, y eso hace que el dólar sea más caro. Entonces, eso es lo que significa que el shekel se devalúa, que ahorita es más caro comprar un dólar con la misma cantidad de shekels. Ahorita necesitamos más shekels para comprar un dólar. Y esto es un reflejo de este gran temor que ha generado la reforma judicial, donde mucha gente, o sea, para que el shekel se devalúe 8% significa que es un flujo importante de dinero que está saliendo del país. Para darles una idea, 8% es más o menos la misma cantidad de depreciación que hubo en marzo de 2020 cuando estábamos al principio del COVID-19, donde había caos mundial. Y generalmente ocurre que cuando existen estos caos, los países, digamos, el capital tiende a fluir a Estados Unidos porque se percibe, más allá de si es o no, se percibe como que el lugar más seguro para tener el capital. Pero bueno, estamos viendo algo de las mismas dimensiones de 8%. Ahorita esto lo vemos también anecdóticamente. Los que siguen las noticias israelíes han visto como compañías de high-tech, en particular high-tech, de tecnología, pero otras han dicho, nosotros no vamos a invertir más aquí, nosotros vamos a sacar nuestro dinero, ponerlo afuera, vamos a relocar nuestros trabajadores y ponerlos en oficinas en el extranjero, etcétera, etcétera, como parte de este proceso de perder, de la sensación de que están perdiendo las garantías, por decirlo de alguna manera, de una independencia judicial. Ahora, esto tiene repercusiones en el israelí promedio en el día a día. Cuando se devalúa la moneda, por ejemplo, eso hace que las cosas que nosotros importamos se hagan más caras. Porque ahorita es más caro comprar un dólar. Antes necesitamos 3 shekels y medio para comprar un dólar, ahorita necesitamos 3.7. Ustedes en Argentina lo saben también como yo, se hace más caro importar, ¿no? Cuando se hace más caro importar, eso afecta el bolsillo de todos los israelíes promedio, porque gran parte de Israel es un país pequeño, Israel no produce muchas cosas. Entonces Israel depende mucho de las importaciones de comida, o sea, desde comida hasta electrónicos, textiles, etcétera, para poder pagar el día a día. Las agencias de crédito, que son estas grandes, 3 de ellas son las más famosas, Moody, por ejemplo, ahorita se me van los nombres de las otras, pero las agencias de crédito que lo que hacen básicamente es darle una calificación a los países de crédito, que básicamente dicen qué tan probable es que este país nos pague la deuda, ¿no? Están pensando en este minuto en reducir la calificación de Israel por primera vez en décadas. Israel es un deudor fiable hasta hoy en día. Generalmente la gente no ha tenido problema o sea, cuando Israel va a los mercados a vender sus bonos soberanos. Otra vez, todos estos términos en Argentina ustedes seguro los conocen muy bien. Cuando Israel va a los mercados internacionales a vender los bonos soberanos, se venden muy bien porque la gente en general piensa que Israel es un buen para pagar. O sea, la tasa de interés que tiene que pagar Israel es generalmente muy pequeña, sobre todo comparada a los países como los nuestros, Argentina, Venezuela. Bueno, Venezuela es infinita, nadie le quiere prestar a Venezuela. Hoy en día, las agencias de crédito están pensando en reducir la calificación de Israel, lo que haría que Israel... Lo que primero significa es una señal de que no saben que con estos cambios judiciales, qué tan fiable es Israel en términos de repagar su deuda externa.
Es un golpe muy fuerte a la economía internacional de Israel. Y eso también tiene implicaciones directas en el día a día, porque al Israel tener que adquirir deuda por una tasa de interés mayor, o al Israel tener que pagar más interés por la deuda que ya tiene, unos colegas economistas en la Universidad de Tel Aviv hicieron el cálculo, que a mí me parece una locura pensar en esto, que un aumento de 1 punto porcentual en la tasa de interés que paga Israel por la deuda podría, o sea, si multiplicamos este punto porcentual por la deuda total que tiene Israel, ese número es el tamaño del presupuesto del Ministerio de Rebajá, ¿cómo se dice? De welfare, de bienestar, básicamente. Los que tienen todos los, no todos los programas de bienestar, pero del Ministerio de Bienestar. O sea que un aumento de 1% en la tasa de interés podría eliminar una cantidad de programas importantísimos desde el punto de vista de bienestar para la sociedad israelí. Entonces, ese es otro punto como directamente se pueden ver los golpes económicos de esta situación. Bueno, hay un punto más que se me fue de la mente, pero voy a volver a él. Pero quizás quiero, para redondear estos comentarios, quiero moverme a algo más que tal vez nos aleja un poquitico de la economía, pero creo que es importante destacarlo, dado los acontecimientos de los últimos 2-3 días. Solamente para dar recapitular un poco lo que ha pasado en los últimos 2-3 días, no sé qué tan al tanto han estado todos. Las manifestaciones contra el gobierno han seguido, masivas, de 100.000, 200.000, 300.000 personas en la calle. Tomen en consideración esto, aproximadamente 7-8% de la población de Israel saliendo a la calle a protestar, bastante religiosamente. Y anteayer, perdón, el ministro de Defensa, Yoav Gallant, que es un ministro del Likud, del partido de gobierno de Israel, de Netanyahu, salió a la prensa diciendo que él no iba a... él pensaba que lo correcto era parar la legislación, el proceso de legislación, para entrar en un entendimiento, en un diálogo con toda la sociedad, porque él escuchaba de los generales y del establishment de defensa mucha preocupación sobre cómo continuar con la legislación sin conseguir un entendimiento más pluralista y más amplio, iba a afectar las capacidades y las capacidades del ejército, del establishment de defensa. Y lo que ustedes, más allá de la economía, yo me he concentrado mucho en la economía, pero han habido muchas manifestaciones de rechazo más allá de la economía, obviamente. Hemos visto muchas personas en las reservas que han decidido o han dicho que ellos no irían a presentarse a la reserva como soldados si en verdad hay un cambio estructural en el Poder Judicial. Ellos dicen que ellos no se anotaron para ser defensa de un país dictatorial, que se le están cambiando el contrato. Entonces, bueno, todas estas conversaciones le han pegado mucho el establishment de defensa de Israel. El ministro de Defensa sale al público diciendo que por esa razón, para proteger la defensa de Israel, él piensa que lo mejor es poner una pausa al proceso de legislación, y la respuesta de Netanyahu fue despedirlo, fue anunciar que lo iba a despedir. Esa noche, que ahorita creo que fue el domingo en la noche, correcto, hubo una cantidad de manifestaciones espontáneas en las calles de Israel, donde bloquearon autopistas, la autopista de Ayalon sobre todo, pero bloquearon calles, se veían de hecho fuegos en todas partes del país. Manifestaciones, yo diría, bastante pluralistas, de gente también, no solamente gente de izquierda, sino más allá. Y esto realmente fue una bomba que explotó, y Netanyahu no... Podemos tener toda una conversación de qué es lo que tiene Netanyahu en su mente, que creo que es un enigma muy grande, pero Netanyahu al día siguiente, después de hacer las consultas y tratar de convencer a los extremistas en su gobierno de que no se vayan del gobierno si había una pausa en la legislación, y lo logró, anunció que hay una pausa en la legislación. Entonces ahorita estamos en ese momento donde vimos, yo creo que las imágenes
en la historia de Israel más, menos inimaginables, ¿no? De protestas nacionales. Y mi sensación, y por eso me salgo un poco de la parte de economía y podemos volver, pero mi sensación es que aquí, yo estaba escribiendo hoy una cosa que nos dijiste, mi Enrique, es que yo tengo una columna en The Forward, que es un el periódico judío americano más grande. Y estaba escribiendo mi columna para la próxima semana y un poquito mi sensación, que me gustaría escuchar de ustedes, es que pareciera que este contrato social, Israel es un país que no tiene constitución, es parte de lo que ha generado esta crisis, ¿no? Un país que ha habido este contrato social, un poquito de vive y deja vivir, ¿no? Donde más o menos todos sabemos las reglas, los derechos y los deberes de cada uno, y como que nadie se ha atrevido a abusar mucho del sistema hacia un lado o hacia el otro. Claro que Israel tiene problemas estructurales muy grandes. Por ejemplo, la población religiosa ortodoxa, los hombres en particular, su tasa en la participación laboral es 50%. O sea, solo la mitad de los hombres ultraortodoxos trabajan en Israel, comparado a 80% aproximadamente del resto de la población. Ahora, esto pareciera que es como un contrato social, que a nadie, o sea, mucha gente no está contento con esto, pero ha funcionado. O sea, los que trabajan pagan impuestos, esos impuestos van y subsidian los servicios que muchas de estas personas, incluyendo los ortodoxos, reciben. Y bueno, han expresado su descontento en las elecciones cada 4 años, o cada 2 años, o cada 6 meses, ¿no? Quizás votando por partidos que están dispuestos a confrontar el status quo religioso, etcétera, etcétera. También obviamente está un tema mucho más profundo, ¿no? Que es que otro contrato social de Israel es que los padres mandan a sus hijos al ejército, arriesgando sus vidas. O sea, lo más sagrado que tiene un padre, mandar a sus hijos al ejército, bajo el entendimiento, no está escrito, pero bajo el entendimiento que las personas que están decidiendo mandar a los hijos a la guerra lo están haciendo de una manera profesional, sin entrar en política, con quizás, o sea, más allá del tema de la ocupación, etcétera, etcétera, hay esta sensación de que se maneja profesionalmente. Y lo que pasó estos días, yo creo que fue un gran cambio que va a dejar por siempre una gran, ¿cuál es la palabra? Una cicatriz muy grande en Israel, porque por primera vez, en particular en el contexto de la defensa, el primer ministro de Israel puso al partido por encima del país, en vez de poner el país por encima del partido. Y esto genera un montón, o sea, puede ser catastrófico, porque entonces quizás ahorita ya los padres no sienten que el gobierno va a manejar las decisiones de vida o muerte de sus hijos como soldados de manera profesional. O quizás ya las personas liberales que tienen valores liberales en Israel no sienten que van a tener las garantías de un gobierno que va a proteger sus derechos básicos, ya sea porque sean de la comunidad LGTB, ya sea porque quieren ser seculares, etcétera, etcétera. Entonces genera un montón de dinámicas bastante difíciles que hasta ahora no habían existido porque había este contrato social y todo el mundo sabía dónde están las líneas rojas. Pero ahorita que las líneas rojas se han borrado, yo creo que va a ser muy difícil para Israel salir de esto sin tener... O sea, la única manera que yo pienso que podemos salir de esto positivamente es si logramos escribir una constitución que delimite esa responsabilidad social y ese contrato social, que lo escriba en papel, que se haga en consenso y que todos lo entendamos bien, porque de lo contrario yo pienso que va a ser muy difícil volver a un contrato social donde las cosas no están muy claras. Voy a parar aquí, Enrique, si te parece. Bueno, si querés pasamos algunos comentarios del público para ir ajustando un poco lo que estás hablando, Dani. De cierta manera, te hago yo la primera pregunta mientras voy buscando el resto. Digamos, vos, Dani, ¿crees que se está debatiendo el carácter judío y democrático del Estado de Israel? ¿Que puede seguir siendo un Estado judío y democrático? Y si existe tal vínculo, si realmente puede ser judío y democrático. No, yo pienso yo creo que esa es la gran pregunta. Yo creo que esa es gran parte de la tensión que estamos viendo ahorita, ¿no?
y eso quizás es parte de ese contrato social de que hablaba, que creo que siempre ha habido un entendimiento que estos dos conceptos que parecieran ser ortogonales, que parecieran ser contradictorios, pueden vivir en una balanza, donde podemos tener un país donde hay una mayoría judía que se entiende y que también que obviamente defiende a las minorías, pero al mismo tiempo es un país democrático. Y eso realmente les quiero decir que para mí así, o sea, yo por ejemplo, desde que me fui y he estado en muchos ambientes académicos, estas conversaciones sobre Israel y Palestina son muy difíciles, ¿no? Porque yo creo que hay buenos argumentos en los dos lados. Y hay muy buenos argumentos también diciendo que esta dicotomía entre Israel, ser un país democrático y judío, se puede caer muy rápido. O sea, es bastante. O sea, hay algo de eso ser lo que llaman un oxímoron, ¿no? Dos cosas que no van juntas. Pero yo creo que eso, para ser sincero, eso es gran parte de lo que catalizó esta crisis, ¿no? Que llegó una parte del país con una mayoría, fueron electos con una mayoría, y han querido sobreponer el valor judío por encima del valor democrático. Y creo que al resto del país lo agarró un poco desapercibido porque es difícil entender qué significa, o sea, que está muy, el resto del país que están saliendo a manifestar, creo que están muy arraigados a la idea de democracia, pero al otro lado los ve como desarraigados a la idea de ser judío. Entonces creo que esta es gran parte del centro de esta gran dicotomía, que es lo que está causando este quebramiento de la sociedad israelí y del contrato social. O sea, es decir, no tengo respuesta, no sé. O sea, creo que lo que mejor conocemos de poder ser judío democrático es un poco lo que hemos hecho en los últimos 75 años, un balance, o sea, legislamos un poco de manera que de facto, esto no es agradable decirlo, pero de facto Israel es un país o sea, bueno, no voy a entrar ahí, pero creo que los últimos 75 años hemos visto un poco ese balance y esa lucha entre ese balance, pero lo hemos sabido mantener. Y creo que hoy eso lo perdimos. De hecho, en el mes de noviembre del año pasado, amiga Yalom visitó la Argentina y decía que un poco el tema de los palestinos y del mundo árabe, que todavía no tiene relaciones con Israel, la pregunta esta es básica, ¿no? ¿Qué tipo de Estado democrático y qué tipo de Estado judío es? No es lo mismo hablar de un Estado judío en manos de gente más liberal en el sentido de lo religioso, de izquierda, respetando las minorías, que al día de hoy, ¿no? Y esas cosas el mundo árabe y los palestinos se preguntan, ¿no? Según Amia y Alon, que es una de las preguntas básicas, ¿qué tipo de Estado judío democrático queremos ser? Y por eso él hablaba mucho de que la diáspora que las comunidades judías en el mundo tienen que dar su opinión, justamente porque se está debatiendo el Estado judío del propio Estado judío. Y por otro lado, medianamente una frase de Ahmed Tibi, que decía que el Estado de Israel es judío y democrático, ¿no? Dice, lástima que es judío para los árabes y democrático para los judíos. Al día de hoy esa fórmula se rompió. Voy a leer algunas cosas, Dani, si te parece el público. Nelson Adrián Toro Quintero, shalom cordial y fraternales saludos para todos en esta tarde-noche de martes. Mabel Karpov, vamos a pasar siempre, Dani, los saludos también para que saber de dónde nos están escuchando. Shalom desde Mar del Plata. Acá Sergio saluda a su cuñado Nueva Orleans, y hermana y cuñado. Shalom y saludos desde Montevideo, Edith Wider. Bueno, ahí se están saludando. Esther Krupnik de San Rafael Mendoza. Rubén Haskell saludos desde Montevideo. Gracias, bueno, y ahí Rubín desde Jerusalén. Gracias por el saludo especial, Dani. Un placer escucharte, seguir tu trayectoria profesional desde adolescente que te conocí en Caracas y Jerusalén hasta el doctor Dani de Harvard. Y gracias a Enrique y a Nueva Sion. Saludos a todos desde Jerusalén. Y acá vamos con un primer comentario del doctor Sergio Finkel de Rosario. Todos, por supuesto, ya conocemos a muchos de los que participan en las actividades y nos pone contentos. Dice, refieren los grandes analistas de Israel y que no pertenecen al oficialismo, que no es un problema básico fundamental la economía con la supuesta reforma judicial, sino una perspectiva básica profunda de la identidad de un Estado que es propiamente judío. ¿Querés hacer algún comentario, Dani, o seguimos?
No sé si quizás el doctor Garfinkel quiere explicar un poco más el comentario, si se puede. Rubén Haskell pregunta algo más concreto. ¿Cómo incidió la tasa de riesgo en el presupuesto aprobado por la Knesset, en este presupuesto nuevo que aprobó la Knesset el día pasado? Bueno, no, es una buena pregunta. No creo que haya una relación directa. Creo que la Knesset aprobó su presupuesto hace ya quizás ya es que ha pasado tanto tiempo desde que empezaron las protestas, ¿no? Pero creo que fue un poco antes las protestas, en febrero, si mal no recuerdo. Donde ahí lo que vimos un poco, los presupuestos de Israel, bueno, de cualquier país, pero reflejan un poco las prioridades del gobierno. Entonces lo que vimos ahí son cosas que fueron bastante difíciles de digerir, ¿no? Que por ejemplo el Ministerio de la Policía, o bueno, lo que tradicionalmente era el Ministerio de la Policía, o es el Ministerio de Seguridad Nacional, donde está Ben Gvir, que es uno de los elementos más extremistas de la coalición, recibió presupuestos bastante grandes. También hubo, lo mismo pasó, por ejemplo, o sea, vimos ahí también obviamente las prioridades del ministro de Finanzas, que es Bezalel Smotrich, que obviamente también es uno de los actores más extremistas de la coalición. Vimos de vuelta un flujo importante de dinero hacia los sectores ultraortodoxos, que son parte central de la coalición en dos partidos, Shas y Yahadut Torah, no sé cómo lo traducimos a español, pero No hace United falta. Torah Judaism lo dicen en inglés. Sí. Creo que la tasa de riesgo entra un poco más en el cálculo cuando hablamos de la deuda, ¿no? O sea, obviamente está relacionado porque parte de los gastos del gobierno, o sea, el presupuesto del gobierno viene a ser financiado o por impuestos o por deuda. No hay otra manera, ¿no? Entonces, si el gobierno pone un presupuesto de 100.000 millones de dólares, por decir un número, esos 100.000 millones de dólares tienen que salir de algún lado. Entonces, o salen de la base de impuestos que ya tiene el país, o sale de la deuda, o sea, o piden deuda para poder pagarlo. Y generalmente es una mezcla de las dos cosas. Entonces creo que entra un poco, o sea, lo que sí creo que es importante es que yo no creo que el gobierno entendió cómo todo este proceso puede realmente afectar, podría haber, o sea, cómo se desencadenó todo un proceso donde al final es posible que Israel tenga una tasa de interés más alta que pagar en la deuda externa, o en la deuda en general, también la deuda interna, que podría realmente poner en aprietos la misma ejecución del mismo presupuesto. Este es el tercer comentario que quería decir en ese minuto que se me había olvidado. Entonces ya, y lo digo y termino, que está relacionada a esta pregunta. La parte importante aquí es que una vez que se hace más difícil para Israel pedir deuda, porque es más caro, porque menos personas están dispuestas a darla, la otra manera de poder recolectar el dinero que hace falta para poder pagar por todo lo que está en el presupuesto son impuestos. Entonces también podemos ver que en el corto plazo Israel no le va a quedar otra. O sea, si esto se sigue, si el efecto dominó continúa, esperemos que no, Israel quizás va a tener que aumentar los impuestos. O aumenta los impuestos o reduce su gasto público. Y es un poco el ejemplo que daba antes, que el cálculo que hicieron, que un punto más porcentual en lo que se debe pagar de deuda, en los intereses de la deuda pública, puede eliminar por completo el Ministerio del Bienestar. Entonces, un poco las cosas como, o sea, este comentario del presupuesto es muy importante porque también refleja otra manera directa que le puede afectar a los ciudadanos de Israel. Perfecto. Vamos a pasar a otro comentario de Sergio Garfinkel, justamente con lo constitucional, lo democrático, las bases sociales del Estado y las relaciones con los otros sectores de Israel, no judíos, árabes y palestinos, se propinan durante años para la paz y autonomía. Inés Olshak, el riesgo de la emigración del capital humano secular en su mayoría no afectará también a la economía israelí. Yuval Harari lo anunció, y aprovecho para saludar a Inés, una gran amiga de años de voluntariado en Limur. Sí, de acuerdo. O sea, digamos, eso es una parte muy importante. Yo creo que el gran, algo que está establecido, o sea, lo que hace Israel es Startup Nation, ¿no? Que todos hablamos, el Startup Nation, el país que genera tecnologías nuevas, industrias, firmas pequeñas pero muy ágiles
que al final se venden por millones o miles de millones de dólares afuera, es una mezcla de muchas cosas. O sea, ese ecosistema de innovación y de emprendimiento tiene muchos componentes. De quien leyó el libro ese de Startup Nation, que salió por ahí por el año 2008, 2009, ese libro trata de explicar un poco los componentes de este ecosistema. Y entre ellos, obviamente, está el capital humano. O sea, obviamente, el capital humano de Israel es sumamente importante. El capital humano es básicamente los trabajadores y su preparación académica, su preparación técnica, porque no es lo mismo decir, los economistas en general nos gusta mucho tenemos muchos problemas, pero entre los problemas que tenemos es que nos gusta minimizar un poco las diferencias entre trabajadores. O sea, para nosotros un ingeniero de software es un ingeniero de software, ¿no? Pero la realidad es que, por ejemplo, los ingenieros en Israel son, digamos, son sumamente productivos, una capacidad mucho mayor, son reconocidos mundialmente como muy buenos, y eso también es parte de lo que atrae, obviamente, a las compañías extranjeras y a las compañías israelíes, y es lo que ayuda a las mismas compañías israelíes de seguir seguir triunfando. O sea, es parte esencial de ese ecosistema. Entonces, sí estoy de acuerdo con el comentario que si nosotros llegásemos a ver una ola de migración desde Israel hacia afuera, que no es tan descabellada, ¿no? Porque si pues, pensamos, por ejemplo, en la parte de Israel que es liberal, que quizás se sienten que sus derechos no van a ser garantizados, como algún tipo de minoría, quizás minorías sexuales, minorías de género, seculares, etcétera, uno pensaría que podría ser un efecto que sí, definitivamente va a tener un efecto importante en la economía y sumamente importante. Esa es otra parte del análisis que ni la llegamos a hablar y claro, central también. La posibilidad de Israel de retener a su talento es central para la economía israelí. Diana Yanover desde Córdoba, Argentina, pregunta si es elemental a esta altura tener una constitución. Gracias. Yo creo que sí. O sea, yo no soy abogado, ni soy constitucionalista, y soy economista, entonces no me siento capacitado como para dar una respuesta con muchos argumentos, pero yo siento que hemos llegado a un punto donde otra vez este contrato social se ha roto, donde no está claro para nosotros cuáles son los deberes y derechos del Estado, cuáles son las limitaciones del Estado, cuál es la limitación de la Corte Suprema, y todo eso se tiene que solucionar por ponerlo por escrito. No podemos seguir en un estado donde todo es un acuerdo de vamos a darnos las manos y seguir adelante. Entonces yo sí pienso que sí, y eso por cierto leí antes de entrar a este chat de las noticias, eso ha sido la petición del partido político de Yair Lapid y Yesh Atid cuando entraron a la casa del presidente, cerca de donde, a unas cuantas cuadras donde Yair Rubin está ahorita, la casa del presidente, Herzog. Su petición como jefe de la oposición fue vamos a escribir una constitución entre todos. Yo pienso que es inevitable, y si no, siento que Israel no se va a poder recuperar de esta crisis. Bueno, tenemos acá a Shalom desde Chile, de un amigo común, Jonathan Nowodowski. Un gran saludo a que Jonathan. estés escuchando, un gran amigo de años. Amos de Barcelona nos manda saludos. Miriam Glogowski, Shalom desde Canadá. Silvia Krieger, Shalom desde Mar del Plata. Luis Golden, ¿se puede preguntar sacando el micrófono? No, la idea es que vamos a hacerlo por chat, Luis, porque si no se complica, tendremos que dar la voz a todos y se nos complica logísticamente. La idea es que todos puedan preguntar y opinar y se hace más fácil así. Aprovecho y le mando un gran saludo ahí a San Salvador, Entre Ríos. Mario Guiñar, entiendo la posición de que una constitución sería una buena forma de organizar el Estado, pero bajo el modelo actual, el que se haya pasado a la Knesset la ley, no dijo que no lo haría. Correcto. Pero la pasaron por temas administrativos. ¿No lleva atención a un punto más álgido? Sí, no, eso es un punto muy bueno. La legislación no ha sido detenida. La legislación ha sido puesta en pausa por el gobierno hasta, digamos, el objetivo de ellos era pasarla esta semana. Hoy estamos a martes, o sea, pasarla hasta pasado mañana, jueves, que es la última semana de actividad de la Knesset antes de que se vayan a sus vacaciones de Pesach, ¿no? Y la Knesset vuelve a sesionar de vuelta el 1 de mayo.
Entonces, lo que ellos han dicho, bueno, han hecho dos cosas, hasta la última vez que chequeé. Primero, ellos no anunciaron que iban a parar la legislación. Dijeron que la van a poner en pausa y retomarla el 1 de mayo, cuando vuelva a sesionar la Knesset. Al mismo tiempo, creo que hay otro paso administrativo que es importante, que es que ellos no sacaron la legislación digamos, del programa de la Knesset, sino lo dejaron ahí y por ahora han dicho que está en pausa, pero realmente no han hecho el paso administrativo de removerla del programa, ¿no? Y parte de la oposición, Gantz, Lieberman y Yair Lapid han dicho, o sea, han perdido la confianza en Netanyahu, no los culpo. Dicen, para que podamos hablar contigo, tienes que remover los planes de legislar del programa de legislación de la Knesset, que la controla el partido de gobierno. Entonces, creo que eso todavía genera tensión, estoy de acuerdo, y sobre todo con los precedentes de Netanyahu, de no ser quizás la persona más creíble del ámbito, o sea, que no ser una persona que sus promesas son 100% ejecutadas. Creo que eso definitivamente genera mucha tensión y creo que lo hemos visto también, o sea, desde el punto de vista, digamos, estoy aquí abriendo y chequear al mismo tiempo, pero nosotros, otra vez, mi medida bastante simple, viendo, por ejemplo, la tasa de cambio, no se ha revertido. O sea, el shekel no se apreció ahorita 8%, de la misma manera que se depreció. O sea, siguen o sea, esto no se ha acabado. La posible catástrofe económica todavía está ahí, quizás está un poco en pausa, la gente está viendo lo que está pasando, pero creo que el daño puede ser persistente. Dani, ahí intercalo, ya que estás mirando, chequeando el dólar blue en Israel, no, el dólar oficial en Israel, que hay un solo tipo de cambio, ¿no? Dos cosas. Primero, bueno, Netanyahu, sin lugar a dudas, es el artífice de la nueva economía israelí, si la podemos llamar así, ¿no? Si algo él entiende es de economía, ¿no? Y por qué deja justamente, entra en este desastre económico que estás hablando, o en este principio de desastre económico. Y en segundo lugar, ¿cómo reaccionó el establishment económico en Israel, ¿no? Los que tienen el poder económico de verdad en el país? Y seguimos después con la gente que pregunta súper interesante. ¿Quiénes son los que tienen el poder económico de verdad? Yo no, vos sabrás. Porque los antisemitas dicen que son los judíos, entonces no sé si en Israel tienen que ser judíos. Mira, no sé, yo no sé quién tiene el poder o no, pero un par de cosas que creo que son interesantes. O sea, gran parte de la explosión social de hace 2 días, creo o como decimos en Venezuela, la gota que derramó el vaso, fue la declaración conjunta de la Histadrut, de los sindicatos, de la Unión de Sindicatos en Israel, con los líderes de negocios, anunciando que iban a ir a una huelga general. O sea, para todos nosotros que estamos en Latinoamérica, esto como que parece cosas del día a día, pero para Israel es una locura, ¿no? Pensar que iba a haber una huelga general. A mí, por ejemplo, me trae muchos recuerdos no sé si ustedes se acuerdan, en el 11 de abril del 2001, con Chávez en Venezuela, ¿no? Que Chávez se fue del gobierno por 2 días y volvió. Que fue toda una huelga general del sector petrolero, etcétera, etcétera. Pero bueno, poniendo esa parte. Entonces, eso fue creo que una gota, un evento súper importante, y de hecho, por varias horas en la mañana del lunes, los trabajadores del aeropuerto cancelaron los vuelos, saliendo y entrando a Israel, si no sabían. Lo otro que hemos visto es que no solamente se trata de economistas privados, etcétera, sino los mismos economistas, casi todos burócratas y tecnócratas, mejor dicho, que hoy son parte del gobierno de Israel, se pronunciaron en contra. Entre ellos, por ejemplo, el gobernador del Banco Central. El gobernador del Banco Central, en una entrevista en CNN, el gobernador del Banco Central, que por cierto lo nombró Netanyahu, o sea, él originalmente es un israelí que vivía en Estados Unidos, profesor en la Universidad de Pensilvania. Él anunció en CNN que estaba muy preocupado por las reformas. O sea, básicamente no era su intención, pero obviamente eso genera pánico en los mercados internacionales. Y también los burócratas del Ministerio de Finanzas, que es un ministerio bien conocido como ser un ministerio bastante profesional, con muchos tecnócratas, tecnócratas que de hecho le hacen la vida difícil al ministro generalmente, porque son tecnócratas que le dicen a los políticos, mira, eso no lo podemos hacer.
Eso es política, nosotros aquí tenemos que hacer... o sea, es un ministerio donde los políticos se quejan que los tecnólogos tienen mucho poder. Ahí también salieron declaraciones de personas que hablaban con mucha preocupación de ese tema. Entonces, ha sido realmente un consenso, desde el punto de vista económico, ha sido un consenso enorme. Bueno, ni hablar de toda la comunidad organizada de trabajadores en high-tech, ¿no? Del sistema del sector high-tech, que desde el principio se pronunciaron en contra. O sea que yo creo que ha sido un consenso bastante grande. Acá Rubén Haskell, la creación de una policía nacional no es un intento de crear una guardia pretoriana que apoye un golpe de Estado como hicieron ejércitos en Sudamérica. Bueno, eso es una pregunta difícil que no sé, o sea, sí es verdad que aparte de del tratado, entre comillas, que hizo Netanyahu con Ben-Gvir ayer, antes de que Netanyahu salga a anunciar la pausa en la legislación, él tuvo que negociar internamente con los sectores extremistas de su coalición, Ben-Gvir entre ellos, cómo hacerlo sin que se le caiga el gobierno, ¿no? Y parte del acuerdo detrás de bastidores fue que iba a haber no sé si a eso se refiere Rubén, pero iba a haber una fuerza como una policía nacional que iba a manejar Ben-Gvir. Creo que yo no he escuchado muchos reportes sobre de qué se trata, pero claro que para mí, igual que para ustedes, esto trae memorias muy oscuras, ¿no? Sí, de hecho, memorias muy oscuras del rol del ejército en términos de manejar asuntos del Estado, del control de los políticos sobre el ejército. Esto trae memorias muy oscuras que yo creo que las compartimos todos. sí, Dani, haría un paréntesis acá, de algunas cosas que estuve escuchando. En primer lugar, que mucha gente dice que ese control habría que dárselo a la policía, en realidad. La policía también tiene una postura bastante particular. He escuchado, por ejemplo, al jefe de la policía de Tel Aviv diciendo que no va a interceder ante las manifestaciones porque se dirime una cuestión política y la policía no tiene que actuar en política, pero por otro lado, Bibi Netanyahu también tiene cierto odio a la policía israelí, porque la policía es la encargada de investigar justamente sus cargos, o fue la encargada de presentar las pruebas e investigar sus cargos de corrupción. Quizás también aquí hay una venganza de Netanyahu hacia la policía, más allá de cerrarle el acuerdo a nivel coalición, ¿no? Claro, pero tiene repercusiones muy importantes. Otra vez, vuelvo, no quiero ser obsesivo con el tema, pero vuelvo un poco al contrato social, ¿no? O sea, el contrato social en Israel es que los políticos no se meten con los tecnócratas, ¿no? Que los políticos no le dicen al jefe de Estado Mayor del Ejército, no lo obligan a tomar una decisión que es una decisión política en vez de una decisión profesional. O que no pueden despedir generales, ¿no? O poner generales que sean leales a ellos. No lo pueden hacer con la policía, no lo pueden hacer con la Corte Suprema. Entonces todo este contrato social se está rompiendo, porque no solamente está pasando con la Corte Suprema, donde todo el objetivo de esta reforma es poner personas con afinidad al gobierno como jueces, sino también Ben-Gvir, que es ahorita el ministro encargado de la policía, que es una de las cosas más absurdas que uno puede pensar, una persona que la única experiencia que tiene con policía es haber estado en el asiento de atrás de la patrulla, como arrestado. Él tuvo una, o sea, bueno, de hecho, despidió al jefe de la policía de Tel Aviv, porque decía que no era suficientemente fuerte contra las protestas. Y esas son líneas rojas que nunca se han cruzado en Israel. Inclusive cuando pensábamos en gobiernos, digamos, bueno, no hace falta comparar, pero esas líneas rojas nunca se han cruzado. Esas líneas rojas donde los políticos le dictan a los tecnócratas qué hacer o tratan de poner tecnócratas que sean leales a ellos, etcétera. Esas son cosas que quizás yo estoy acostumbrado a ver en Venezuela, pero en Israel nunca lo hemos visto y eso creo que es gran parte de la preocupación que hay. Sergio Garfinkel dice seguramente que Ben-Gvir y Smotrich tienen bien claro los objetivos de esta supuesta reforma judicial y que no transcurre por lo económico más allá de ser unos corruptos. Queda claro un poco en las palabras que decía Dani. Luis Golden dice, entiendo que la problemática es jurídica y económica, es consecuencia de la misma. Israel nació y vivió sin constitución y resulta que ahora es imprescindible crearla. Creo que la sociedad tiene el mayor grado de culpa cuando tienen que votar. Estaba escrito que Bibi va por sus fueros, ¿no? Que Bibi va justamente para no ir preso, no enfrentar la justicia en Israel. Correcto, estoy de acuerdo. Mario Winar, pausa teórica, ya que los procesos administrativos pasó a la mesa de entrada.
Claro, que es lo que dijimos antes, que la Claro. pausa es, digamos, es a buena voluntad de Netanyahu, no está, el proceso administrativo para realmente dar una pausa a la legislación no se hizo. Saúl Guanier dice, estamos en un momento decisivo para la existencia del Estado de Israel, el sionismo está al borde del fracaso. Si querés contar algo, Dani. Sí, o sea, yo creo que mi reacción aquí o sea, digamos, es un comentario muy difícil de digerir, ¿no? Pero creo que mi reacción aquí es un poco el rol de la diáspora. Yo pienso que Israel es un proyecto de todos los judíos, de los judíos donde sea que estén, y creo que es nuestro rol como diáspora, estemos donde estemos, en jugar un rol a alzar nuestras voces y también poner nuestra, o sea, hacer lo posible para parar esta locura. Porque creo que todo nuestro bienestar también depende de la existencia de Israel. Ricardo Fleis dice, si la Constitución deberá ser aprobada por una mayoría simple, ¿no corre el riesgo de establecer constitucionalmente un Estado teocrático? Bueno, yo creo que no hay un proceso, o sea, es una muy buena pregunta, ¿no? O sea, creo que la parte optimista de esto es que el gobierno actual respondió a la presión social. O sea, no pudieron seguir con su plan. O sea, su plan era, nosotros tenemos mayoría, nos eligieron, vamos a legislar, pero realmente no pudieron. O sea, realmente la presión social organizada fue muy efectiva. Entonces, yo no sé si va a haber una constitución en Israel, pero creo que va a tener que... O sea, yo tampoco no creo que es una coincidencia que no haya constitución en Israel. Creo que no hay constitución, tanto por razones religiosas, de que para algunos sectores del judaísmo es inconcebible que haya un texto que defina la vida más allá de la Biblia, básicamente. Y también mezclado con que no nos podemos poner de acuerdo, ¿no? Hay cosas que, por ejemplo, el status quo de la separación entre gobierno de Estado e iglesia, ¿no? O Estado y sinagoga en nuestro caso, es algo que no nos hemos podido poner de acuerdo y se ha seguido desarrollando como un monstruo que ya no podemos controlar. Entonces, pero bueno, lo que quiero decir es que no sé cuáles van a ser las pautas para definir una constitución, pero yo no creo yo creo que Netanyahu sí aprendió una lección esta semana de que no, o sea, de que algo tan dramático como, o sea, si una reforma judicial no la pudo pasar por la presión social, una constitución teocrática menos aún. Pero bueno, también nosotros, yo voy a hablar por mí, en Venezuela hemos visto cosas peores, entonces soy cuidadosamente optimista, pero no 100% optimista. Creo que a lo mejor se tendría que conformar una comisión justamente constitucionalista por fuera de la Knesset para trabajar estos temas con una amplia representación, digamos. El tema, volvemos a lo mismo, si Netanyahu quiere eso o no quiere eso. Por lo visto, solamente Netanyahu está preocupado por sus juicios y por salvarse él de declarar frente a la justicia y de ir preso, como quizás fueron otros primeros exministros y presidente de Israel, que era un orgullo justamente, de este orgullo que teníamos nosotros desde las comunidades judías del mundo al hablar sobre Israel, de que teníamos presidentes presos, no justamente por los casos de corrupción, sino por justamente el funcionamiento de la justicia y la independencia entre los poderes del Estado de Israel. Hay que tener en cuenta que Israel no tiene provincias, es como un Estado único, entonces también es más complicado todo. Acá pregunta Luis, dice, mi visión es que sigue esta situación, nosotros los judíos tendremos mayores dificultades, antisemitismo será más fuerte y se atreverán los vecinos más fuerte de lo que están haciendo. Así es, yo hoy escuché, no sé si escuchaste, Dani, que Hamas y Hezbollah estaban diciendo que es el fin del Estado de Israel, ¿no? Como anunciando el fin del Estado de Israel, no sé si... Bueno, esto es lo más curioso. A lo de Luis. Sí, o sea, lo más irónico de todo esto. Yo, por ejemplo, he escrito mucho sobre el movimiento BDS. El movimiento de explicar lo que es, Dani, por las dudas, por sigla en inglés, BDS. BDS de boicot, ¿cómo se dice? ¿Cómo lo traducirías tú? Boicot a Israel, en realidad, boicot académico, económico. Sanciones, etcétera. Sí. Y parte de las cosas, he hecho un poquito de análisis cuantitativo, no mucho, pero creo que parte de la conclusión es que es un boicot que es inefectivo. O sea, Israel exporta cosas que el mundo no va a dejar de exportar. Cosas muy especializadas. O sea, Israel es un país que esos boicots no le han podido afectar, ni le van a afectar. No son una herramienta, no son una amenaza para Israel. Irónicamente, todo lo que estos movimientos, todo lo que los enemigos de Israel quieren ver,
lo están viendo ahorita, originado por las propias acciones del gobierno de Israel. Desde el punto de vista del aislamiento económico, desde el punto de vista de las vulnerabilidades de defensa, etcétera, etcétera. Entonces sí, estoy de acuerdo con tu comentario. Acá Felisa Sendler pregunta dónde vivís, Dani. Si querés En contar. Boston, Estados Unidos. Temporariamente. Y ahí Rubín pregunta, ¿cómo ves desde tu perspectiva el papel de los movimientos de protesta en el posible pacto social nuevo? ¿No te parece que por primera vez aparece un factor nuevo compuesto de jóvenes, soldados, militares, intelectuales que hasta ahora no fueron factor político importante y ahora sí? Yo pensaba que ayer se iba a dormir, que ya era tarde. No, se quedó despierto para hacer esta pregunta. Y ahora va a escuchar la respuesta, no se vaya. Bueno, y ahí la respuesta me va a tomar 2 o 3 horas. No sé si te quieres quedar o... no, es una buena pregunta, ¿no? Otra vez, yo soy economista y como que no quiero meterme en cosas que no me siento que tengo... o sea, mi respuesta va a ser tan buena como la de cualquiera de ustedes. El único miedo que yo tengo, o sea, creo que sí, creo que están apareciendo actores nuevos. Yo creo que el único miedo, quizás basado más en lo que yo he visto de Venezuela, o quizás más en general, pero sobre todo en Venezuela, es que una vez que ya, o sea, digamos, en este momento la protesta logró su primer objetivo, que es parar la legislación. Creo que ahorita el gran reto para estas manifestaciones organizadas es decidir por qué es lo que van a seguir protestando, qué es lo que quieren lograr. Y el reto es ponerse de acuerdo en hacer eso, porque unos quieren protestar hasta que se vaya Netanyahu, que nos guste o no nos guste, fue electo democráticamente. Otros quieren protestar hasta que, no sé, hasta que hagan una constitución. Otros quieren protestar hasta que elimina la legislación. Entonces, sí, lo que creo que conocemos de estas protestas sociales es que si no tienen un fin bien claro, se pueden disipar muy fácilmente. Yo creo que el poder que tienen va a depender mucho de qué tan de acuerdo se puedan poner. Dani, yo te subo la apuesta de la pregunta de Yair. Digo, ¿vos crees que justamente lo que decís de lo que Yair acá habla, de la pausa que se puso este proyecto, tiene que ver con las protestas sociales o tiene que ver con un error de Netanyahu con respecto a Galán, que también fue un detonante, ¿no? No, yo creo que las protestas, bueno, venían de mucho antes. Eso, estamos en la 13ª o 14ª semana de protestas, ¿no? Mucho antes que todas estas locuras hayan ocurrido. Lo que, o sea, a mí me causa mucha curiosidad qué es lo que Netanyahu tenía en mente de pensar qué es lo que iba a pasar cuando despidiera a Gallant. Algunos dicen que está desconectado de la realidad, ¿no? Que se entera de la realidad por su hijo Yair. Sí, porque fue un cálculo, me parece, muy brusco. Pero no, yo no creo que están, yo pienso que esta manifestación tiene su propia vida, esta protesta tiene su propia vida. Fíjate que ningún político ha querido tomar el liderazgo de esta manifestación. O sea, creo que no nos han dejado y al mismo tiempo como que les preguntan todo el tiempo, bueno, ustedes van a llamar ahorita que las protestas se acaben y todos dicen, nosotros no manejamos esa protesta, ¿no? Es muy raro un político no tomarse crédito por algo que fue exitoso. Pero creo que realmente entienden que no manejan las protestas, que las protestas van a seguir y las protestas los pueden buscar a ellos también, a los políticos de la oposición, si no se comportan a la altura. Y sí, y aparte que las marchas no distinguen, yo he tenido la posibilidad de hablar con gente de Israel de distintas procedencias ideológicas, religiosas y todo, los une la protesta, digamos, así como hay gente de izquierda protestando, hay gente de derecha protestando, hay gente laica, hay gente conservadora, reformista y ortodoxa también manifestando. Vamos a los últimos comentarios. Bueno, acá Nelson Adrián Toro Quintero dice, pese a toda la situación, Israel es una democracia donde si no estáis a gusto, de acuerdo, podés salir a protestar con bandera de Israel y movimiento LGBT. Si bien hay ultraortodoxos, también hay laicos, liberales, pluralistas, todos somos judíos, heterogéneos y heterodoxos. Así es, era un poco lo que me refería yo. Sergio, comentario. Yo voy subiendo para que todos vean a mi bebé. Dale, ¿Okay? lo importante y fundamental es que solo estos ciudadanos israelíes, entre ellos, podrán resolver estos graves trastornos, problemas, conflictos sociales y económicos. Nosotros desde la diáspora, a pesar de que podamos expresar como judíos lo que pensamos y sentimos. Creo que un poco el rol era lo que yo estuve hablando, un poquito que hablamos con Ami y Alon, que los judíos de la diáspora tenemos que tomar más ejemplos. Por ejemplo, han salido
gente para repudiar cuando Netanyahu estuvo en Roma, creo, ahí está Mijal, que Dani ya tiene que ir a cuidarlo, por eso vamos a ir cerrando la actividad, le toca ahora el horario de dejar de hablar de Medio Oriente. Mirá cuánta gente hay mirándote. Hola. Hola, Mijal. Según lo que sentí hoy, la competencia sigue y creo que es muy importante. Aunque muchos de nosotros estemos de diáspora, Eretz Israel será siempre la Eretz. Bueno, yo para cerrar, Dani, le estaba diciendo un poco que creo que la diáspora, las comunidades judías del mundo, como me gusta a mí decirlo más, tenemos que ser más activas, tener en cuenta que en Estados Unidos hay manifestaciones tanto a favor como en contra en las calles y algunas comunidades han salido a expresarse, y lamentablemente nosotros como comunidad argentina muchas veces nos callamos, pero creo que el poder empezar a trabajar estos temas y debatirlos dentro de la comunidad hace que podamos estar en contacto. Así que Dani, te dejo unas palabras, si querés a vos o a Mijal que nos opine del cierre, desde cierre, y agradecer a todos la posibilidad de compartir esto, más allá de lo que piense cada uno, podernos escuchar con las diferencias. Quiero decir que, por ejemplo, la comunidad judía argentina, como un orgullo interesante, la AMIA hoy está realizando una segunda actividad de debate, que hace años no había un debate entre gente que piensa que a favor de la reforma y en contra de la reforma, y creo que ese es el ejemplo, poder generar espacios de debate y de concientización y de profundización. Así que, Dani, te paso el micrófono para la palabra final, si querés agregar algo. Mijal, ¿quieres decir algo? Ahí está ¿No? atrás la bandera Israel. ¿No querés decir nada, Mijal, en castellano, en inglés, en hibrid? No, gracias por el espacio, lo disfruté mucho y excelentes preguntas. Y bueno, esto sigue los acontecimientos, esto, como decía un periodista en Venezuela, no me acuerdo cuál, son acontecimientos en pleno desarrollo, así que si hacemos la charla pasado mañana, quizás vamos a hablar de otra cosa distinta. Así es, Dani. Bueno, te comprometemos en otro momento a seguir hablando. Te voy a Bueno, pasar a la vista de invítame galería. a hablar de la economía de Argentina, porque ahí sí que no, creo que vamos a generar más controversia. Ahí alguien preguntó sobre el futuro de la Argentina. Esa va a ser una charla que vamos a cobrar, porque necesitamos recaudar para Tzapta fondos, y vamos a dar recetas mágicas. Así que bueno, agradecer a Dani. Dani igual sabe de economía, por supuesto, también de la Argentina y todo. En algún momento vamos a hablar de algunas cosas más técnicas que Dani se dedica, ¿no? En el tema de economía y desarrollo humano. Dani, te pasé a la vista de galería para decir la manera que recibes un aplauso. Mira, y del acá público veo en la nevera veo mi foto de cuando estaba en el ejército. Por eso, para mostrar que Dani no solo habla de economía israelí, sino también ha sido ciudadano israelí, es ciudadano israelí en el corazón y ha defendido desde el ejército del Estado de Israel. Así que bueno, Dani, mirá el aplauso ahora que me mostraste la foto de todos. Así que bueno, muchísimas gracias. Quienes quieran profundizar un poquito más en el periódico Nuación, estamos subiendo artículos, así que están bienvenidos a leerlos. Están en español, algunos más largos, otros más cortos, pero vale la pena seguir profundizando. Así que muchísimas gracias a todos y aprovecho para desearles y desearnos un Haga Pesach Sameach, que tengamos un Pesaj con este ejemplo de que esclavos fuimos en Egipto y sabemos lo que son las dictaduras y los tiranos, que podamos liberarnos de ellos en este Pesaj. Hag Sameach. Chao, Dani, gracias. Chao.